¿Qué es lo que no puede recordar? ¿Quién? Pero si estoy solo. No obstante, me pareció que alguien me preguntó qué es lo que no puedo. Tal vez me lo haya preguntado a mí mismo. Sí, eso habrá sido. ¿Qué es lo que no puedo recordar? Se responderá a él y a nosotros. Juro por mi alma que no puedo recordar cómo, cuándo, dónde, cómo, cuándo y dónde conocí a Lady Laia. ¿Por qué? Sí. Son muchos los años que han transcurrido desde entonces. Y sobre todo, los muchos sufrimientos pasados han debilitado mi memoria. ¿Seguro? Sí. Aunque tal vez, quizá ahora, no pueda recordar cómo, cuándo y dónde conocí a Laia debido al carácter de mi amada. ¿Al carácter de Laia? Sí. Su belleza tan singular y sin embargo tan plácida. Su extraordinaria erudición, su elocuencia tan penetrante y tan cautivadora. Su forma de expresarse, honda, musical. Sí, debido a su carácter, los recuerdos se me presentan difuminados. Entró en mi corazón con pasos tan constantes, tan cautelosos, que los rasgos de su carácter me quedaron ignorados. No obstante, ¿qué? Creo que la conocí en una ciudad cerca del Rin. Una ciudad grande, antigua, ruinosa. Allí fue donde la veía con frecuencia. Sí, en aquella ciudad fue donde la conocí. ¿Qué ciudad era? No lo sé. Como tampoco sé, aunque sin duda me habló de ella, quién era su familia. No cabe duda de que su estirpe era antigua, remota. Laia. Sumido como estoy en estudios que por su índole pueden, como ninguno, amortiguar las impresiones del mundo exterior, solo por esta dulce palabra, Laia, solo por su nombre acude a mi fantasía la imagen de la que ya... Sí. De la que ya no existe. Laia. Ahora, al escribir su nombre y al disponerme a contar lo ocurrido hace mucho tiempo, resplandece dentro de mí el recuerdo de que nunca supe cómo se apellidaba. Nunca. Y fue primero mi amiga, y después mi prometida, y luego compañera de estudios, y por último mi esposa. La esposa que llenó mi corazón. ¿Y por qué cree que nunca...? ¿Fue porque traviesamente así lo quiso? ¿O para poner a prueba mi afecto por ella? El caso es que me fue vedado indagar sobre tal asunto. ¿O pudo tratarse de un capricho mío? ¿Un capricho? Una ofrenda alocadamente romántica en el altar de la devoción más apasionada. Pero el hecho solo lo recuerdo confusamente. Por lo que no es de extrañar que se haya olvidado totalmente de las circunstancias que lo originaron o acompañaron. Cierto. Y en verdad, si ese espíritu que llaman romance, si la pálida Astopet de Egipto idólatra, de siniestras alas, si alguna vez han presidido, tal como dicen los matrimonios aciagos, con toda seguridad presidieron el mío. Pero
Hay algo muy querido por mí en el que no me falla la memoria. ¿De qué se trata? Es la persona de Laia. ¿Cómo era? Única. ¿Única? Por extraña. Laia era tal como ahora escribo. Laia era de elevada estatura, algo delgada. Diría que en sus últimos días, un tanto descarnada. Sería vano, al menos por mi parte, el pretender describir su majestad, la serena y tranquila soltura de su porte, o la inconcebible ligereza y soltura de su paso. Entraba y salía como una sombra. Nunca advertía su aparición en mi cerrado gabinete, en el que me sumía en mis trabajos, de no ser por la amada música de su dulce voz. Una voz delicada, profunda. Posaba su mano como la de una escultura de mármol sobre mi hombro. Ninguna mujer igualó nunca la resplandeciente belleza de su rostro. Era el resplandor de un sueño de opio, una etérea visión, una visión que causaba arrebato, más extrañamente divina que las fantasías que flotan en las almas adormecidas de las hijas de Delos, de esa isla griega allá en el mar Egeo, que es cuna de Apolo y Diana. Sin embargo, sus facciones no tenían esa regularidad que nos han enseñado falsamente a adorar en las obras clásicas debidas a los paganos. Recuerdo lo que escribió Francis Bacon, Lord Verulam. Decía: no hay belleza exquisita sin algo de extraño en las proporciones. Extraño. Bacon se refería muy justamente a todas las formas y género de la hermosura, los géneros de la belleza. No obstante, aunque no veía en las facciones de Laia la regularidad clásica, sí percibía que su hermosura era en verdad exquisita, y percibía mucho de extraño en ella. Pero en vano intenté descubrir la irregularidad en sus facciones, así como averiguar mi propia percepción de lo extraño. Examiné el contorno de su frente alta, muy pálida. Era impecable, impecable. Qué fría resulta esta palabra aplicada a una majestad tan divina. Impecable por la piel que rivalizaba con el más puro marfil, por la amplitud dominante y la serenidad, la noble prominencia de sus parietales. Y sus cabellos, sus cabellos, como el de las plumas de las alas de un cuervo, negros como el azabache, lustrosos, exuberantes y rizados de naturaleza, mostrando la plena fuerza del epíteto homérico que nos habla de cabellera de jacinto. Miraba el delicado perfil de la nariz, y solo en los medallones de los hebreos he visto una perfección semejante. Tenía la misma superficie plena y suave, la misma tendencia casi imperceptible a ser aguileña, las mismas aletas armoniosamente curvas que revelaban un espíritu libre. Contemplaba la dulce boca. Ahí, en su boca, en verdad se veía el triunfo de todas las cosas celestiales. La curva magnífica del corto labio superior y la suave, voluptuosa
majestuosa calma del inferior, los hoyuelos juguetones y su expresivo color, los dientes reflejando con un brillo casi sorprendente los rayos de la luz bendita, sagrada, que caían sobre ellos serena y plácidamente. Resultaban sus sonrisas esplendorosamente radiantes. Analizaba la forma del mentón y también en él hallaba la noble amplitud, la suavidad y la majestad, la plenitud y la espiritualidad de los griegos, el contorno que el dios Apolo reveló en sueños al escultor Cleómenes, el hijo del ateniense. Y entonces miraba sus grandes ojos, los grandes ojos de Laia. Para los ojos no tenemos modelos en la remota antigüedad. Quizás también ocurriera que en aquellos ojos de mi amada yacía el secreto al cual alude Bacon. Eran, así lo creo, más grandes que los ojos normales, los que son comunes a nuestra raza, más grandes que los de las gacelas de la tribu del Valle de Nurhagat, el de la novela de Frances Sheridan. Pero solo a ratos, en los momentos de intensa emoción, de especial excitación, se hacía más notable ese rasgo peculiar de Laia. En tales momentos, su belleza era, o así a mí me lo parecía, la de los seres que están por encima o fuera de la tierra. Era la belleza de la fabulosa Uri de los turcos. El color de sus ojos era del negro más brillante, y sobre ellos caían oscuras y largas pestañas. Las cejas, de línea algo irregular, mostraban el mismo matiz. Lo que de extraño encontraba en sus ojos era, sin embargo, de una naturaleza distinta a la forma, el color o el brillo de los rasgos. Debía atribuirse, sí, solo debía atribuirse a la expresión. Ah, expresión. ¡Qué palabra! Una palabra sin sentido, tras cuya vasta latitud de simple sonido se atrinchera nuestra ignorancia de lo espiritual. La expresión de los ojos de Laia. Cuántas noches medité sobre ella. Cuántas noches de verano me esforcé por comprenderla. ¿Qué era? Me poseía la pasión por descubrirlo. Aquellos ojos grandes, brillantes, llegaron a ser para mí las estrellas gemelas de Leda, y yo, el más fervoroso, el más devoto de los astrólogos para tales estrellas, Castor y Pollux, la constelación de Géminis. No hay entre las muchas anomalías incomprensibles de la ciencia psicológica asunto más atrayente y emocionante que el hecho, creo que nunca mencionado por las escuelas, de que en nuestros intentos por traer a la memoria algo largo tiempo olvidado, con frecuencia llegamos a encontrarnos al borde mismo del recuerdo, sin poder finalmente captarlo. Así, con cuánta frecuencia, en mi profundo examen de los ojos de Laia, sentí que me acercaba al conocimiento pleno de su expresión. Me acercaba así, pero acababa desapareciendo por completo. Y extraño, el más extraño de todos los misterios, encontraba en los objetos más comunes del universo un círculo de analogías con aquella expresión. Quiero decir que después del periodo en que la belleza de Laia entró en mi espíritu, morando en él como en un templo, recibía de mis muchas existencias en el mundo material un sentimiento parecido al que siempre sentía dentro de mí,
despertado por sus grandes ojos, por sus grandes y luminosos ojos. Sin embargo, no podía ni puedo definir con más precisión tal sentimiento, ni analizarlo, ni tampoco contemplarlo con calma. Lo reconocía a veces al mirar una rama que crecía rápidamente, al contemplar una mariposa en las aguas de un arroyo. Lo he sentido en el océano, en la caída de un meteoro. Y también lo he sentido en la mirada de personas mayores, muy mayores. Y hay una o dos estrellas en el firmamento, especialmente una de sexta magnitud, doble y cambiante, que se encuentra cerca de la gran estrella de Lira, que tras ser examinadas con el telescopio, me han inspirado el mismo sentimiento. Me ha colmado el escuchar ciertos sones de instrumentos de cuerda, y no pocas veces al leer pasajes de determinados libros. Entre innumerables ejemplos, recuerdo bien algo de un libro de Joseph Glanville, que nunca ha dejado de inspirarme ese sentimiento. Quizá, quién sabe, por lo insólito, por su rareza. Y allí dentro está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra todas las cosas por obra de su intensidad. El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Pero con el paso de los años y tras muchas reflexiones, tal como dice haber hecho, sabrá más de Laia. Tales reflexiones me han permitido rastrear cierta remota conexión entre lo escrito por Joseph Glanville y una parte del carácter de Laia. Por ejemplo, la intensidad de pensamiento, de acción, de palabra, era posiblemente en Laia un resultado, o por lo menos un índice de esa gran voluntad que durante nuestras largas relaciones no dejó de dar otras pruebas más numerosas y evidentes de su existencia. De entre todas las mujeres que he conocido, jamás ella, la externamente serena y siempre plácida Laia, era presa con más violencia que ninguno de los tumultuosos buitres de la inflexible pasión. ¿Cómo estimaba tal pasión? No podía medir esa pasión como no fuese por el milagroso dilatarse de los ojos que me deleitaban y aterraban al mismo tiempo. Solo por eso. También por la melodía casi mágica, por la modulación, por la claridad y por la placidez de su voz tan profunda, y por la salvaje energía doblemente efectiva por contraste con su modo de expresarse, con que pronunciaba habitualmente sus extrañas palabras. Y respecto al saber de Laia, su saber era inmenso, como nunca lo he conocido en una mujer. ¿Sobre qué se mostraba tan erudita? Su conocimiento de las lenguas clásicas era profundo, y en cuanto podía juzgar por mis propias nociones sobre los modernos dialectos de Europa, nunca la descubrí en falta. A decir verdad, en cualquier tema de la alabada erudición académica, que es admirada simplemente por abstrusa, ¿descubrí alguna vez a Laia en falta? No. ¿De qué modo singular y penetrante me ha llamado fuertemente la atención, solo en estos últimos tiempos, este particular detalle en el carácter de mi esposa? ¿Por qué? He dicho que sus conocimientos eran tales que jamás los hallé en otra mujer. Pero
¿Dónde está el hombre que haya recorrido toda la amplia extensión de las ciencias morales, físicas y metafísicas? No vi entonces lo que ahora advierto claramente, que las adquisiciones de la IA eran gigantescas, asombrosas. Sin embargo, me daba suficiente cuenta de su infinita superioridad para someterme con infantil confianza a su guía en el caótico mundo de la investigación metafísica, a la cual me entregué muy activamente durante los primeros años de nuestro matrimonio. ¿Qué sentía? ¿Qué sentía? Un vivo deleite. ¿Con qué sentido de triunfo? ¿Con qué extraordinario gozo? ¿Con qué etérea esperanza sentía yo cuando ella se entregaba conmigo a estudios poco frecuentes, poco conocidos? Esa deliciosa perspectiva que lentamente se agrandaba ante mí, por cuya larga y magnífica senda, no hollada, podía al fin alcanzar la meta de una sabiduría demasiado divina para no ser prohibida. Qué agudo había de ser el dolor con que después de unos años vi desaparecer mis bien fundadas esperanzas. ¿Por qué? Sin Laia. Sin Laia. ¿Qué? Sin ella, yo no era otra cosa que un niño hundido en la ignorancia, en la oscuridad. Solo su presencia, sus lecturas, podían arrojar vívida luz sobre los muchos misterios del trascendentalismo en que estábamos sumidos. Privadas del radiante brillo de sus ojos, las páginas, las letras, suavemente doradas, se tornaron más opacas que el plomo saturnino. Sus ojos brillaron cada vez con menos frecuencia sobre las páginas que yo estudiaba. ¿Por qué? Laia cayó enferma. En esta noche, sus ojos, sus extraños y vehementes ojos, brillan demasiado. Sí, demasiado. Y sus pálidos dedos están adquiriendo la transparencia cerúlea de la tumba. Sus venas azules, de su alta frente, laten con ímpetu, se dilatan, se encogen al tener hasta la menor emoción. Va a morir. Tengo que luchar con el siniestro Azrael, el ángel de la muerte, según los mahometanos. Aunque su lucha aún es más fuerte que la mía, más enérgica, me asombra. No es de extrañar que se asombrara. Había visto muchos rasgos de su inflexible carácter que llegaron a convencerme y a creer que para ella la muerte vendría sin terrores. Pero ¿no fue así? No fue así. Las palabras no son capaces de dar una idea de la fiera resistencia que opuso a la sombra, a la muerte. Gemí de angustia ante tan lamentable espectáculo. Hubiera querido calmar, hubiera querido razonar, pero en la intensidad de su salvaje deseo de vivir, solo vivir, el consuelo y la razón eran el colmo de la locura. Sin embargo, hasta el último momento, en las convulsiones más violentas de su espíritu indómito, no se tambaleó la placidez externa de su porte. Su voz se volvió aún más suave, más profunda. Sin embargo, ¿qué? No me agradaría el pensar demasiado en el extravagante sentido de aquellas palabras pronunciadas con calma, en su extraño significado. Mi mente vacilaba mientras escuchaba fascinado una melodía más que humana
conjeturas y aspiraciones que ningún mortal había conocido hasta entonces. De su amor no podía dudar, y me era fácil comprender que en un pecho como el suyo, el amor no reinaba como una pasión ordinaria. Pero solo en la muerte quedé plenamente impresionado con la fuerza de su afecto. Durante largas horas, reteniendo mi mano, desplegaba ante mí las exuberantes expresiones de un corazón cuya devoción, más que apasionada, llegaba a la idolatría. ¿Cómo es que había merecido yo la bendición de tales confesiones? ¿Cómo es que había merecido la condena de que mi amada me fuese arrebatada cuando más la necesitaba? Pero no, ¿qué? No quiero extenderme más sobre este asunto. Es algo que no puedo soportar. Solo diré que en el abandono más que femenino de la ira al amor, desde luego que inmerecido, todo conferido sin ser yo digno, reconocí el principio de su ansioso, de su ardiente deseo de vida, de la vida que se le escapaba tan velozmente. No soy capaz de describir esa ansia salvaje, esa vehemencia del deseo de vivir, solo vivir. Me faltan palabras para ello. En la noche en que murió, me llamó imperiosamente. Me pedía que le repitiera ciertos versos que ella había escrito unos días antes. La obedecí. ¿Los leyó? Sí, los leí. Son estos. Mirad, es una noche de gala. En los últimos años solitarios. La multitud de ángeles alados, con velos en lágrimas bañados, son los que en un teatro como espectadores contemplan un drama de esperanzas y temores. Mientras toca la orquesta de vez en cuando, la música sin fin de las esferas. En la imagen de Dios en lo alto, mimos o bufones murmuran y mascullan con voz queda y vuelan de un lado a otro. Meros títeres ellos que entran y salen, apremiados por vastas cosas informes, que el escenario extrañamente alteran sin cesar, agitando, desplegando sus alas, un invisible pesar, una larga aflicción. Complicado drama, no cabe duda, jamás podrá ser olvidado. Con su fantasma siempre perseguido por una multitud que no lo alcanza, en un círculo que siempre vuelve al lugar primitivo, al eterno lugar. Y mucho de locura, y más horror, el alma de la intriga. Pero ved, entre los mimos en tumulto, una forma se arrastra, se insinúa. Roja como la sangre serpentea, se retuerce en la escena al dejar de estar en una dramática soledad. Se retuerce, y con hartos dolores, los mimos presa suya son, y sus fauces destilan sangre humana, llorando los ángeles ante tan horribles colmillos. Apagad las luces, todas apagadas. Y sobre cada forma estremecida, el telón, un paño mortuorio, cae con furia tormentosa, y los ángeles ya todos pálidos y tristes, ya de pie, ya sin velos, proclaman que el drama es la tragedia del hombre y que es su héroe, el gusano vencedor. Ya de pie,
El gusano vencedor. Oh, Señor. Laia se incorpora casi de un salto. Tiende sus brazos al cielo con movimientos espasmódicos. Oh, Dios. Oh, Padre Celestial. Estas cosas. Laia. Estas cosas han de ocurrir irremisiblemente. No. No son irremediables. ¿Acaso el vencedor no será alguna vez vencido? ¿Acaso no somos una parte de ti? ¿Quién qué, Laia? ¿Quién conoce los misterios de la voluntad con todo su ímpetu, con toda su fuerza? El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Está agotada. Deja caer sus blancos brazos. Cae de nuevo sobre su lecho. Su lecho de muerte. El hombre no se doblega a los ángeles. De nuevo lo escrito por Glanville. El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza, por la flaqueza de su débil voluntad. Laia. Laia había muerto. ¿Y usted? Quedé totalmente deshecho por el dolor, abrumado, aterrado. No pude soportar más la desesperante soledad de mi morada, ni tampoco aquella ciudad tan sombría y tan ruinosa a orillas del Rin. ¿Se fue? Sí. Me alejé del lugar. No me faltaba lo que el mundo llama fortuna. Laia me había legado mucho, mucho más de lo que por lo común cae en suerte a los mortales. ¿Qué hizo? Vagabundear durante unos meses. Ir de aquí para allá sin ningún rumbo marcado. Nunca olvidaba sus últimas palabras, las que escribió Glanville. El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. De su débil voluntad. Sí, fui de un lado para otro hasta que acabé comprando una abadía. ¿Qué abadía? Oh, no diré su nombre. Una abadía en una de las regiones más apartadas, menos frecuentadas de la hermosa Inglaterra. La reparé en parte y me quedé en ella a vivir. En la mayor de las soledades. Hasta que... Hasta que llevé al altar, en un momento de enajenación, como sucesora de la inolvidable Laia, a Lady Rowena Trevanion,
de rubios cabellos y ojos azules. ¿Y Laia? El recuerdo de Laia. Ella había muerto. Pero en mi recuerdo vivía. Y ella solo había querido vivir. Vivir. Dijo haber comprado una abadía en una de las regiones menos frecuentadas de Inglaterra. Sí. La sombría y triste grandeza del edificio, cuyo nombre no diré. El aspecto casi salvaje del terreno en que se levantaba. Los numerosos recuerdos melancólicos y venerables relacionados con ambos. Parecían estar acordes con los sentimientos de abandono total que me habían llevado a esa remota y agreste región del país. Sin embargo, aunque la parte exterior de la abadía, invadida por el musgo, sufrió pocos cambios, no así su interior. ¿Qué hizo en él? Me entregué con una perversidad infantil y quizá con la débil esperanza de aliviar mis penas, a desplegar en su interior magnificencias más que reales. Algo extraño, dado su carácter. Sí, sí. Pero incluso desde mi infancia, reconozco haber tenido inclinación por semejantes extravagancias. Extravagancias a las que volví para intentar aliviar mi dolor. ¡Ay! Cuánto de incipiente locura podría descubrirse en los suntuosos, en las espléndidas cortinas, tapices, en las solemnes esculturas traídas de Egipto, en las extrañas cornisas y en los no menos extraños muebles, en los extravagantes diseños de las alfombras, todas con borlas de oro. Me había convertido en un esclavo preso en las redes del opio, y tanto mis trabajos como mis planes se habían teñido del color de los sueños. Pero no debo seguir hablando de tales absurdos. Sí hablaré de la estancia por siempre maldita, en la que debido a un momento de enajenación, conduje al altar a Lady Rowena Trevanion de Tremaine. La conduje como sucesora de la inolvidable Laia. Lady Rowena, la de cabellos rubios, la de ojos azules. Los de Laia eran negros, tan negros como las plumas de un cuervo, y negros sus cabellos. Recuerdo muy bien aquella cámara nupcial. ¿Cómo era? No hay un solo rincón de la estancia que no aparezca ahora ante mis ojos. ¿Dónde tenían el corazón los miembros de la orgullosa familia de Lady Rowena para permitir, movidos por su ansia de oro, que una doncella, una hija tan querida, cruzara el umbral de un aposento tan adornado? Sí, recuerdo minuciosamente todos los detalles, hasta los más simples de la cámara. En cambio, olvido tristemente asuntos de verdadera importancia. La cámara de un lujo fantástico. ¿Dónde estaba? La cámara estaba en una alta torrecilla de la fortificada abadía. Tenía forma pentagonal, siendo de grandes dimensiones. Toda la fachada sur del pentágono era ocupada por una única ventana, un gigantesco cristal de Venecia de una sola pieza y de matiz plomizo. Los rayos del sol, al atravesarlo, caían con un brillo siniestro y espectral sobre todos los objetos. En lo alto de esta gran ventana se extendía el enrejado de una antigua enredadera que tropaba por los sólidos muros de la torrecilla. ¿Y el techo? Porque una estancia así tendría un el gran techo. techo.
El techo de oscuro roble era muy alto, demasiado. Abovedado y decorado concienzudamente, con los motivos más extraños, grotescos, de estilo semigótico y semidruídico. Del centro mismo de esa melancólica bóveda colgaba de una sola cadena de oro de largos eslabones un inmenso incensario del mismo metal, de estilo sarraceno, con muchas perforaciones dispuestas de tal manera que a través de ellas, como si tuvieran la vitalidad de una serpiente, podían verse contorsiones, continuas contorsiones de llamas multicolores. Había también algunas otomanas y candelabros de oro de estilo oriental alrededor de la cámara. Y el lecho nupcial de modelo indio, bajo, esculpido en ébano macizo, con un baldaquino como una colgadura fúnebre. Había algo más en la estancia. En cada uno de los ángulos había un gigantesco sarcófago de granito negro procedente de las tumbas reales situadas cerca de Luxor, con sus antiguas tapas cubiertas de inmemorables relieves. Pero las fantasías más asombrosas se hallaban en los tapices. Las altas paredes, desproporcionadas, se cubrían en su totalidad de arriba a abajo en vastos pliegues por una pesada y espesa tapicería. Tapicería de un material parecido al de la alfombra de la estancia, la cubierta de otomanas y el lecho de ébano, del baldaquino y de las suntuosas volutas de las cortinas que ocultaban en parte la ventana. Era el material del más rico tejido de oro. Estaba cubierto a intervalos irregulares por arabescos de 1 pie de diámetro, de negro azabache. Pero estas figuras solo mostraban su carácter arabesco cuando se las miraba desde un determinado ángulo, por un procedimiento hoy común, originado en una época muy remota de la antigüedad. Cambiaban de aspecto. Así que, para quien entraba en la cámara, todo resultaba sorprendente. Sí, exacto. Al entrar tenían el aspecto de simples monstruosidades. Pero al acercarse, tal aspecto desaparecía gradualmente y paso a paso, a medida que se cambiaba de posición en la cámara, se acababa rodeado por una infinita serie de formas horribles pertenecientes a las supersticiones de los normandos o de las nacidas de sueños inconfesables de los monjes. El efecto fantasmagórico aumentaba grandemente por la introducción artificial de una fuerte y continua corriente de aire detrás de los tapices, la cual daba una horrenda e inquietante animación al conjunto. Una cámara, en verdad, muy rara. En ella pasé con Lady de Tremaine las impías horas del primer mes de nuestro matrimonio. Las pasé con no poca inquietud. Que mi mujer me temiera, dado lo hosco de mi temperamento, que me huyera y que me amara poco o muy poco, era algo que no podía pasar por alto. ¿Pero qué? La verdad es que me causaba más placer que otra cosa. ¿Por qué? La aborrecía con un odio tal que más bien pertenecía a un demonio que a un hombre. ¿Y eso? Mi memoria volaba. Y con qué intensa nostalgia hacia Laia. Laia. Mi amada Laia. La augusta, la hermosa, la enterrada Laia. Me recreaba,
Me embriagaba con los recuerdos de su pureza, de su sabiduría, de su elevada y etérea naturaleza, de su amor apasionado que alcanzaba la idolatría. Mi espíritu ardía plena y libremente, con más intensidad que el suyo. En la excitación de mis sueños de opio, estaba encadenado con los grilletes de tal droga. La llamaba, gritaba su nombre en el silencio de la noche o durante el día, por los sombreados y estrechos valles, como si con esa salvaje pasión, con el fuego devorador de mi deseo por la desaparecida, pudiera restituirla a la senda que había abandonado. Era posible que para siempre, la senda que había abandonado en la tierra. ¡Laia! ¿Dónde estás? No puedo vivir sin ti. Es cierto que has muerto para siempre. Oh, no, te necesito. Ver tus grandes ojos negros, sentir tu suave piel, oler el aroma de tus cabellos. ¡Laia! ¡Laia! ¡Vuelve, Laia! ¡Vuelve, Laia! ¡Laia! 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 Pero Laia no volvió. Estaba muerta. ¿Muerta? Ah, sí. Aunque... ¿Sí? Al comienzo del segundo mes de matrimonio, Lady Rowena cayó repentinamente enferma. Se repuso lenta, muy lentamente. La fiebre que la consumía perturbaba sus noches. Y en su inquieto estado de semisueño, decía cosas extrañas. Oigo. Sí, oigo. Alguien se mueve. Fuera de la cámara. Y aquí dentro de ella. Alguien entra y sale. Atribuí lo que me decía a extravíos, a trastornos de su imaginación. También pudo ser que la caótica decoración de la cámara influyera en ella. Pero al fin, tras una larga convalecencia, se restableció totalmente. Y no volvió a oír a nadie por la torrecilla de la abadía, dentro o fuera de la cámara. No, pero... ¿Ocurrió algo más? Tras un breve periodo, volvió a caer enferma. Esta enfermedad era más violenta. La arrojó de nuevo al lecho de dolor. ¿Se restableció? De este mal, dada su constitución, que siempre había sido débil, nunca se repuso del todo. Sus males, desde entonces, tuvieron un carácter alarmante y de una recurrencia aún más alarmante. Decían los médicos. La verdad es que el mal de su esposa desafía nuestros conocimientos. Son muchos los esfuerzos que hacemos, pero la enfermedad está como aferrada a su constitución. Ha invadido a su esposa. Parece que no es posible desterrarla por medios humanos. Lo sentimos, señor. Aumentaba en Lady Rowena su irritabilidad nerviosa. Y de nuevo hablaba cada vez con más frecuencia e insistencia de los leves sonidos, de los movimientos insólitos que decía oír. En una noche, hacia finales de septiembre, requirió mi atención sobre tan penoso asunto con mayor insistencia que en ocasiones anteriores. Acababa de despertar de un sueño inquieto. Mientras, yo había estado observando, ansiosamente por una parte y con terror por otra, los gestos, los espasmos de su demacrado, descarnado rostro.
Me senté junto al lecho en una de las otomanas de la India. Lady Rowena se incorporó a medias y habló con un susurro angustioso bajo de los sonidos que decía estar oyendo, que yo no podía oír, de los movimientos que veía y que yo no podía ver. Nada oigo y nada veo. No. ¿Cómo es posible? Sí, ahora mismo. Ese ruido. Será el viento. El viento corre veloz tras los tapices. Esos suspiros que dices oír. Sí, es el viento. No, el viento no. Y las leves variaciones de las figuras de la pared son tan solo los naturales efectos de la habitual corriente de aire. No. No. Yo también dudo. Y por la palidez que se extiende por su rostro, son inútiles mis esfuerzos por tranquilizarla. Parece que está a punto de desmayarse. Si tuviera... Allá sé dónde hay una botella de vino ligero. Es el que le prescribieron los médicos. Haré que beba algo de él. ¿Qué es? Bajo el incensario. Acabo de sentir como algo perceptible, pero invisible. Me ha rozado levemente. Y sobre la alfombra dorada, en el centro mismo del lujoso brillo que arroja el incensario, hay una sombra. ¿Quién? Una sombra vaga, indefinida, de aspecto angélico. Oh, no puede ser. No es posible que se trate de la sombra de alguien espectral. Estoy perturbado por la fuerte dosis de opio que he tomado. Todo esto es absurdo. No le diré nada a Rowena. Te hará bien. Bebe. Es el vino que te han recomendado los médicos. Deja que mojen tus labios. Estoy mejor. Yo misma lo tomaré. Dame la copa. Siéntate. Bebé. Pero que... percibo un paso suave, muy suave en la alfombra cerca del lecho. Y ahora, mientras Rowena alza la copa hasta sus labios, estaré soñando. Veo que caen en la copa como si un surtidor invisible las vertiera. Unas gotas, unas grandes gotas de un líquido brillante del color del rubí. 3, 4. Oh, no es posible. ¿Y Lady Rowena? Sí, yo lo vi. No ocurrió lo mismo con Rowena. ¿Qué hizo? Bebió el vino sin vacilar. ¿Y usted no le dijo que...? Me abstuve de hablarle de algo que consideré como debido a una excitada imaginación como estaba la mía. La hora, el opio y sobre todo el terror de mi esposa. Sin embargo... ¿Qué? Sin embargo, no puedo ocultar que inmediatamente después de la caída de las gotas color rubí, se produjo en Rowena un rápido empeoramiento. Se agravó su mal, tanto que a la tercera noche se la preparó para la tumba. Las doncellas se encargaron de ello con gran cuidado. La cuarta noche la pasé solo, con su cuerpo amortajado ante mí, en aquella fantástica cámara en la que había recibido como esposa
Extrañas visiones revoloteaban como sombras delante de mí. ¿Qué visiones? Observé con ojos inquietos los sarcófagos de los ángulos de la estancia, las cambiantes figuras de los tapices, el bailoteo de las llamas multicolores en el incensario colgado del techo. Fue cuando, mientras intentaba recordar lo ocurrido en la noche anterior, cuando reparé en el lugar, bajo el brillo del incensario en que había visto las débiles huellas de la sombra. Pero ya no estaba allí. Dirigí la mirada, respirando más calmado, hacia la pálida y rígida figura tendida en el lecho. La figura de Rowena. Me asaltaron 1000 recuerdos de la ella. Ella volvió a mi corazón con la turbulenta violencia de un mar bravío. A la ella también la había visto así, amortajada como estaba Rowena. La noche avanzaba y lleno de amargos pensamientos sobre mi amada Laia, permanecí mirando el cuerpo de Rowena. Puede que a la medianoche, pues no tenía una clara conciencia del tiempo, algo me sacó de mi ensueño. ¿Qué? Me pareció oír un sollozo suave. Pero ahora no lo oigo. Es como si un terror supersticioso me invadiera. Lo habré soñado. No puede ser. Y en el cadáver de Rowena no advierto ningún movimiento. Sin embargo, no puedo haberme engañado. Un ruido, aunque sofocado, sí que oí. Algo me despertó, pero Rowena está muerta. No hay nada que arroje luz sobre el misterio. Pero en su rostro hay color. Un color débil, apenas visible. Pero lo hay en las mejillas. Y también, sí, también a lo largo de las pequeñas venas hundidas de los párpados. Ay, siento que mi corazón deja de latir, que mis miembros se ponen rígidos. Me invade una especie de terror, un espanto indecible, algo que no se puede explicar con palabras. No debo caer. Tengo que serenarme. Es mi deber. Sé lo que ha ocurrido. Nos hemos precipitado en los preparativos. Claro, Rowena aún vive. Es necesario que haga algo de inmediato. ¿Pero qué? Esta torrecilla está apartada de las dependencias de la abadía en la que residen los sirvientes. No hay nadie cerca de esta cámara. No hay forma de llamarles, de pedirles ayuda. Y yo, si salgo en busca de los sirvientes, no puedo dejarla sola ni un instante. ¿Cómo hacer volver al espíritu de Rowena? Pero ahora ha recaído. No hay color en sus mejillas, ni en sus párpados. Están más pálidos que el mármol. Los labios aún más marchitos, más contraídos, con la espectral expresión de la muerte. Y un frío repelente se extiende por la superficie de su cuerpo. La rigidez cadavérica le ha sobrevenido de inmediato. ¿Y qué hizo? ¿Qué hice? Volví a sentarme en el diván del que tan rápidamente me había levantado. Y de nuevo me entregué a mis apasionadas visiones de la Laia. Y así estuvo por... Así transcurrió una hora, hasta que volví a percibir, como en la ocasión anterior,
Un sonido muy vago del lecho. Escuché aterrado. Rowena. Tiemblan sus labios. Ahora se entreabren. Descubren sus brillantes dientes nacarados. Oh, un profundo espanto me está dejando estupefacto. Siento que mi vista se nubla y que mi razón se extravía. Tengo que recuperar el ánimo. Algo de color hay en su frente y en las mejillas, también en la garganta. Toco su cuerpo y... sí, hay calor en su cuerpo, algo de calor. Siento latir su corazón, levemente, pero late, vive. Tengo que frotar sus manos, sus sienes, intentar que su respiración... sí, tengo que lograr que viva. Lo logro. Todo lo que hice fue en vano. Utilicé lo que sabía por experiencia y por las lecturas, pero... de repente el color huyó de su rostro. El corazón dejó de latir y los labios volvieron a marchitarse y contraerse. Todo el cuerpo volvió a estar frío, lívido, rígido. Y yo, sí, volví a pensar en Laia. Pero otra vez llegó a mis oídos un leve sollozo desde el lecho de ébano. No, ¿para qué relatar cómo una y otra vez, hasta cerca del alba gris, se repitió tan dramática resurrección? Cómo cada espantosa recaída terminaba en una muerte aún más aparente, irremediable. Cómo cada agonía tuvo el aspecto de una lucha con algún enemigo invisible. Y cómo cada lucha era seguida por no sé qué extraño cambio en el aspecto del cuerpo. Así que, Rowena... no se precipite. Transcurrida casi toda la noche, Rowena de nuevo se movió. Rowena. No, otra vez no. No, si has de volver a caer en una muerte espantosa. Se mueve con más vigor que antes. Con más fuerza. Y los colores de la vida cubren su rostro. Pero yo hace tiempo que he dejado de luchar. Ya no sé qué puedo hacer. Y ahora no puedo moverme. Estoy rígido sentado en la otomana. No puedo moverme. Preso e indefenso de un torbellino de emociones violentas. Muy violentas. Creo que el pavor es lo menos terrible. Lo menos terrible. Siguen fluyendo los colores. Lo hacen con inusitada energía. Sus miembros se relajan. De no ser por los párpados que siguen muy apretados. Y las vendas y paños. Creería que ha logrado quitarse las cadenas de la muerte. Rowena. Se está levantando. Deja el lecho. Si dudaba de que estuviera viva, sí, pero no, es inconcebible. ¿O es realmente cierto lo que estoy viendo? Con débiles pasos, con los ojos cerrados, como si estuviera perdida en sueños, avanza, osada, atrevidamente, hacia el centro de la cámara. No puedo moverme ni temblar. Soy como una piedra fría, muy fría. Y pienso tan locas ideas sobre el aire, la estatura y el porte
figura amortajada. ¡Oh, qué desorden en mis pensamientos! Es de verdad Rowena viva, quien está ante mí. Ella, Lady Rowena Trevanion de Tremaine, la de los cabellos rubios y ojos azules. ¿Por qué lo dudo? La venda ciñe su boca. ¿Puede no ser la boca de Lady Tremaine? Y esas mejillas, como las rosas, a plena luz del día. Sí, pueden ser ciertamente las hermosas mejillas de la viviente dama de Tremaine. El mentón, con sus hoyuelos, como cuando no estaba enferma, pueden no ser el suyo. ¿Acaso es que ha crecido durante su enfermedad? ¡Qué locura se está apoderando de mí! Ahora, de un salto ante ella, la toco y se estremece a mi contacto. Oh, no. Deja caer de la cabeza las vendas que la envuelven. Y su cabello ondeando, largo y desordenado, como una enorme masa de pelo, se desploma. Es negro, tan negro como las plumas de las alas del cuervo de la medianoche. Negro. Pero los de Rowena, rubios, negros eran los de... Abre lentamente los ojos. En esto, por lo menos, nunca podré equivocarme. Estos son los grandes ojos, los negros ojos, los extraños ojos de mi amor perdido, los de Lady Laia. ¡Laia!